A continuación, la ingeniera Carmina Fandos, de la sección Sensores Remotos, nos dará su presentación respecto al relevamiento satelital de la superficie cultivada. Buen día, bueno, mi nombre es Carmina Fandos, trabajo en la sección Sensores Remotos y SIG de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y yo les voy a comentar el trabajo que hemos denominado Cultivos de poroto en Tucumán, superficie cultivada, carbono orgánico del suelo y cultivos antecesores. El temario, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la superficie cultivada con poroto y otros cultivos en las últimas campañas, aspectos generales del área de estudio, luego algunos comentarios sobre el carbono orgánico del suelo en el área porotera, cultivos antecesores del poroto sembrado en Tucumán y finalmente algunas consideraciones finales. Con respecto a la superficie con poroto, ustedes pueden ver en el gráfico, bueno, sí lo pueden ver, la superficie para las últimas 7 campañas en Tucumán, y podemos ver cómo tenemos valores que oscilan entre 8.500 hectáreas y 17.390 hectáreas, alcanzando este máximo en la campaña 22-23. En promedio, alrededor de 12.500 hectáreas aproximadamente. Este relevamiento se hace en la zona de la llanura tucumana principalmente, no considera la cuenca de Tapia Trancas. ¿En qué departamento se hace poroto en Tucumán? Bueno, principalmente en Graneros, Buruyacú, Leales, Cruz Alta y La Cocha. Y si ustedes observan en el gráfico, en las primeras 3 campañas, en la 17-18 a 19-20, el departamento Buruyacú era el principal departamento productor y luego pasó a ser el departamento Graneros, ocupando el 67% del total de la superficie cultivada con poroto en Tucumán. Si vemos la superficie con poroto en relación a la soja y al maíz, que son los principales cultivos de verano en la provincia de Tucumán, por ejemplo, para la última campaña, el poroto alcanza un 5% de la superficie, un maíz el 33% y la soja un 62%. O sea que en Tucumán está dentro de un sistema de cultivos el poroto. Con respecto al área de estudio, pueden observar en color rojo la superficie que fue sembrada con poroto en la campaña 23-24, como pueden observar principalmente el departamento Graneros, con mayor cantidad. Ahora bien, el área porotera, si nosotros consideramos las últimas 7 campañas y hacemos una superposición de todas esas campañas, vemos que aproximadamente en un área de 50.000 hectáreas es donde ronda el poroto, digamos, rondó el poroto en las últimas 7 campañas. Vemos principalmente en la zona de la llanura y también algo en la zona de la llanura deprimida. Yendo un poco más en detalle en las regiones y subregiones agrológicas en donde se encuentra el poroto, vemos principalmente en la zona de la llanura chacopampeana y en la región 3B1 y 3B2 y 13.1 y 13.2, es decir, zonas llanura chacopampeana, seca subhúmeda, no salina y salina, y semiárida salina y salina, sobre todo en la zona del departamento Graneros. ¿Qué características tienen estas zonas? Precipitaciones que van disminuyendo desde los 750 milímetros hasta alrededor de 500 milímetros al este, y suelos que tienen predominio de la fracción limo, lo que le da una débil estructura y baja estabilidad estructural. Si vemos un poquito más en detalle qué tipos de suelo tenemos aplustoles típicos y ustortentes típicos que se condicen con las características que mencionaba anteriormente. Es decir, suelos que por su génesis presentan una baja estabilidad estructural. Ahora bien, eso es con respecto a la génesis del suelo. Ahora, ¿qué está pasando con esos suelos ahora? Entonces podemos analizar qué pasa con el comportamiento del carbono orgánico del suelo, que es un indicador fundamental para el desarrollo de una agricultura sustentable, porque nos indica la calidad del suelo y su potencial productivo. Como el uso agrícola modifica las propiedades que posee el suelo, conocer y comprender su distribución espacial es indispensable para el diseño de estrategias de conservación.
El año pasado el INTA lanzó el mapa digital de carbono de los suelos en la República Argentina, que es un mapa interactivo en donde uno puede ubicarse en cualquier parte de la provincia, de Argentina, y puede conocer los contenidos de nivel de carbono orgánico del suelo en los primeros 30 centímetros del suelo. Por supuesto son valores orientativos, pero dan idea de cuál es la situación actual. En base a ese mapa, nosotros tomamos, los que estuvieron en el taller de soja ya lo vieron a este mapa, que lo que hicimos fue recortar de este mapa nacional el área de granos de la provincia de Tucumán y categorizarlo según el contenido de carbono y del cual derivamos los contenidos de materia orgánica, en 4 categorías, similares a un semáforo, donde el color rojo indican los menores niveles y el color azul los mayores niveles. Entonces, ¿qué veíamos en el área granera tucumana? Una disminución de los valores de oeste a este y valores en general que se concentran entre 47 y 57 toneladas por hectárea. Con valores extremos, los más altos hacia el pedemonte de Buruyacú y los menores valores, menores alrededor de 50 toneladas, en el sudeste de Buruyacú, perdón, en el noreste, sudeste, la parte este del área granera, departamento Graneros al sur y en el sur de La Cocha. Si observamos el área porotera en las últimas 7 campañas, vemos que en general está ubicada en esas regiones de menos contenidos de carbono orgánico del suelo, de menos de 50 toneladas por hectárea. Ahora bien, nuestro área de estudio es la provincia de Tucumán, pero bueno, como el taller también es con respecto al área de influencia, queríamos mostrar un poco cuál es la situación en el área de influencia que tiene la provincia de Tucumán en los departamentos de las provincias vecinas. Entonces también hicimos un recorte del carbono en la zona de influencia y pueden observar cómo es la situación en estos departamentos limítrofes. Por ejemplo, en Rosario de la Frontera, el departamento limítrofe con Salta, vemos en general colores verdes y amarillos, es decir, valores superiores a las 52, 57 toneladas por hectárea. ¿Qué pasa en el departamento Pellegrini, ya yendo a Santiago? Pellegrini limita con Buruyacú, en general un predominio de colores amarillos, es decir, valores entre 52 y 57 toneladas. Si vamos al departamento Jiménez, pero antes le quiero mostrar otra cosita, pueden ver acá el mapa del área granera y del área porotera según el INTA para la campaña pasada. Entonces, para que vayan haciendo una comparación, digamos, de los sectores donde se hace poroto y granos con respecto a los contenidos de carbono. Vemos ahora el departamento Jiménez, que es el que limita con el sur de Buruyacú, Cruz Alta y la parte norte de Leales, un predominio de valores de colores naranja, es decir, valores inferiores prácticamente a las 57 toneladas por hectárea. Si vamos al departamento Río Hondo, en menor cantidad área granera, pero colores principalmente amarillos, entre 52 y 57. Si vamos al departamento Guasayán, al sur digamos, de la provincia, y vemos la zona granera, y comparamos acá con el carbono, vemos que hay un predominio de colores naranjas y rojos, es decir, los más bajos contenidos de carbono con respecto al mapa. Y una situación similar en el departamento Santa Rosa, que es el límite con la provincia de Catamarca. Volvemos a Tucumán y tanto en Tucumán como en este área de influencia vemos que la característica de los suelos, la génesis y los bajos contenidos de carbono implican la necesidad de prácticas que sean sustentables, como es la rotación de cultivo. Principalmente en el NOA la rotación se hace es conveniente hacer rotación con una gramínea, entre ellas principalmente el maíz. Sabemos todas las ventajas de la rotación, pero bueno, no está de más resaltar que nos permite bajar la presión de inóculos de patógenos, aumentar los contenidos de nitrógeno, tener buen contenido de rastrojos,
control de plagas insectiles, sobre todo en nuestra zona que tenemos problemas con rizomatos subtiles en el caso de la soja, y también por supuesto para el control de malezas, considerando que tenemos muy pocos herbicidas que están aprobados para el cultivo de poroto, en donde es necesaria esa rotación de modos de acción para poder tener elementos, herramientas que permitan, bueno, poder seguir haciendo el poroto. Teniendo en cuenta esta situación es que decidimos ver qué pasaba con el maíz en el área porotera. Entonces ustedes pueden observar acá la frecuencia de siembra del maíz en el periodo 2009-2023, es decir, un periodo de 15 años, en donde recortamos el área porotera, esa que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué podemos ver? En color fucsia, 0 a 3 años de poroto, que serían muy poca cantidad para asegurar una sostenibilidad del sistema, principalmente los vemos en la zona de Leales y Cruz Alta. 4 a 6 años en una situación intermedia y 7 o más años sería una situación ideal porque estamos con mayor aporte de los beneficios del maíz en el sistema. ¿Dónde vemos esta mejor situación? Hacia el norte de Burruchacu y hacia el sur del departamento Graneros. Ahora, para conocer con más detalle cómo se hace el poroto en nuestra provincia, lo que hicimos fue calcular, la secuencia de cultivos antecesores tanto de invierno como de verano, de este poroto, del poroto sembrado en esta campaña. Entonces vemos que la principal secuencia corresponde a maíz, barbecho de invierno y poroto, con un 33% de la superficie cultivada en esta campaña. Si sumamos las otras secuencias que tienen maíz, maíz trigo poroto con un 2%, maíz garbanzo poroto con un 1%, tenemos que el 36% del poroto en esta campaña vino de maíz. La segunda secuencia en importancia, barbecho poroto con un 27%. En este caso, ese barbecho puede corresponder en varios casos a lotes que habían sido sellados ya para soja o maíz y que por las condiciones ambientales no pudieron ser sembrados. En tercer lugar, teníamos poroto, barbecho poroto y luego soja. Ahora bien, este trabajo nosotros lo hicimos también en el taller de hace 2 años. Entonces, quisimos comparar qué pasaba, cómo se seguía, si teníamos la misma tendencia o no que teníamos hace 2 años atrás. Entonces, si ven en el gráfico de abajo, el poroto sembrado en la campaña 21-22, también la principal secuencia era maíz, barbecho, poroto, pero en este caso con un 50% versus un 36% de esta campaña. La segunda secuencia era también barbecho, poroto, la tercera era soja, barbecho, poroto y recién en el cuarto lugar poroto, barbecho, poroto. Entonces, un primer análisis que podemos ver de esta comparación de las tablas de secuencias es una disminución en la diversidad del sistema de poroto, lo que estaría un poco atentando contra la sustentabilidad de este sistema. Y bueno, yendo a las consideraciones finales, en primer lugar destacar que en los últimos 7 años la superficie varió entre 8.500 y 17.300 hectáreas, con un máximo en la campaña pasada. Principal departamento Graneros, con alrededor de un 67% de la superficie al final de la serie. Que en el área granera tucumana se aprecia en general una disminución en los contenidos de carbono y materia orgánica en el sentido oeste-este. Al analizar la frecuencia de siembra del maíz en el área porotera, veíamos una mayor repetitividad de siembra en el norte de Burruchacu y en el sur de Graneros. También que al analizar los cultivos antecesores inmediatos de veranos, veíamos el predominio de la secuencia maíz-poroto con un 33% del maíz barbecho poroto en el 23-24 y de un 50% en la del 21-22. Y bueno, también queríamos destacar la necesidad de valorar los beneficios del maíz para el sistema de granos ante una posible merma de la superficie a consecuencia de la problemática con dálvulos. Y por último, destacar que esta metodología contribuye al diagnóstico de líneas de base que permiten la delimitación de ambientes que requieren prácticas de manejo específicas para su regeneración y para alcanzar la sostenibilidad de la producción. Bueno, este es el equipo de trabajo integrado por las secciones Sensores Remotos ISIC, Granos y Suelos. Muchas gracias por su atención y cualquier consulta estamos a su disposición.